Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 29 de junio de este año 2024. Es sábado de la Santísima Virgen María y en nuestra Iglesia Católica celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede y le pedimos a Jesús, nuestro buen pastor, que nos envíe el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé la gracia de vivir la comunión en nuestra iglesia, de comprender el misterio mismo de los sacramentos y de la llamada a la salvación por la predicación de la palabra. Hoy es un día nuevo para celebrar con gozo la verdad de nuestra iglesia, una santa, católica y apostólica. Pidamos al Espíritu Santo, nos enseña a orar como conviene. Nuestra vida se hace fuerte en el camino de la oración. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los 29 de junio, la Iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Fueron testigos realmente del Evangelio, se esmeraron por anunciar a Cristo Jesús como Mesías y Salvador. Y por eso la Iglesia nos lleva hoy a contemplar la obra del Espíritu Santo en estos dos apóstoles. Pedro, como lo hemos escuchado en el Evangelio, hoy recibe esas llaves del reino, es decir, esa fe pura, íntegra en Jesús, Señor y Mesías. Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, y eso basta para que Jesús le dé sobre todo esa confianza de que Él sea testigo de la obra del reino que el Padre le mandó a anunciar. Pedro, como apóstol, tiene todo un recorrido, y ese recorrido comienza cuando el Señor lo llama en el lago precisamente de Galilea, allí donde él siente la llamada del Maestro, y es una llamada que resuena en su corazón tan llena de luz que lo deja tan decidido en esa misma experiencia del amor, del seguimiento, que el mismo Pedro deja redes, deja todo lo que tiene y decide seguir a Jesús. Pedro es, pues, ese apóstol débil, pero que el Señor lo hace fuerte en el camino de un verdadero seguimiento. Un seguimiento que no fue en vano, un seguimiento
donde Pedro se mostró tal cual y por eso Cristo lo ayudó con su amor y con la misma experiencia de hacerle ver la vida con los ojos de la luz divina. Pedro es testimonio de esa obra que Cristo puede hacer en el corazón del que se pone en sus manos. En el Evangelio lo vemos tan espontáneo, hay veces tan llevado por sus impulsos, pero también tan movido en la docilidad de la obra del Espíritu Santo, para confesar verdades como las que confiesa hoy en el Evangelio. Pedro es realmente el primado de Cristo, es decir, después de Jesucristo el Señor, Él es el primero que sigue en este camino de guiar la iglesia como autoridad. Pedro es para nosotros un ejemplo del que tiene que levantarse de sus caídas y de sus pruebas y por amor abrazar a Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Recordemos cómo en la Pascua, cuando Cristo resucita, allá en el lago de Tiberíades, en la última semana de Pascua, el Señor se le presenta y lo invita a que Él se reivindique ante las 3 negaciones que hizo en el momento de la pasión del Señor. Las veces que negó a Jesús son momentos que Jesús los procura también para que Él se reivindique en amor y así comprenda que el reino de Dios siempre da la oportunidad. Amor de Dios que necesitamos por la obra del Espíritu Santo para ser fieles a una misión, a una tarea, a un llamado. Pues bien, encontramos también al apóstol Pablo. Pablo es ese apóstol que camino de Damasco, como lo dice el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, se encontró con Cristo Jesús. Y allí camino de Damasco, Cristo Jesús le habló. Cristo resucitado lo invitó a dejar toda esa manera ciega de sus sentimientos en la misma parte de la religión para abrirse más a la acción del Espíritu Santo. Se cegó mucho Pablo con el tema de perseguir a los cristianos, creyendo que los cristianos eran una amenaza para el judaísmo. Y después Cristo le hizo ver que la experiencia del nuevo camino, es decir, la vida de los nuevos cristianos, es el cumplimiento de ese Mesías tan esperado y anhelado que se contempla en las profecías que se leían continuamente en la sinagoga. Cristo Jesús es Señor y por eso toma a Pablo, y Pablo en su carácter, un hombre radical, un hombre audaz, es tomado como instrumento para llevar el Evangelio a muchos corazones y a la cultura de los mismos paganos, de los que no habían recibido ese anuncio de la palabra de Dios o que vivían una vida muy lejos de esa obra misma del Señor. Pablo y Pedro se miran como 2 columnas de la iglesia. Ellos 2 tienen para nosotros toda una reflexión y es ver que están apasionados por entregar la experiencia de la salvación que ellos pudieron recibir de parte de Cristo y que en ellos habita por el Espíritu Santo. Por eso debemos mantener la firmeza de Pedro y también la audacia de Pablo. Firmeza de Pedro en la fe, firmes en la verdad, y la audacia de Pablo, es decir, esa creatividad que da el Espíritu Santo
para saber llevar el Evangelio aún en los ambientes donde parece que es imposible llevarlo, pero ahí viene la audacia como esa manera que inspira el Espíritu Santo de cómo llevar el mensaje mismo de Cristo para que sea luz en medio de esos círculos de tanta oscuridad. Celebremos pues este día, y esta fiesta está hablando del Papa que sucede al primado, que sucede a Pedro, y en este caso estamos orando por nuestro Papa Francisco para que sea firme en la verdad, para que sea ese hombre también claro en lo que enseña, en lo que nos da como iglesia en estos tiempos en que necesitamos luz y claridad para permanecer siendo fieles a Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos.